Un millonario reconoce a su ex empleada abandonada en una carretera desierta. Ella carga un peluche con un nombre bordado. Detrás de ese nombre hay una verdad que él nunca debió ignorar. El vehículo negro brillaba como si el sol lo hubiera elegido a propósito, entre todo ese paisaje de polvo y silencio. Rodrigo Castellanos Ibarra conducía a más de 110 kilómetros por hora cuando lo vio. No fue una figura, no fue una silueta. Fue un destello de color rosado al costado de la carretera, en medio de la nada más absoluta. Un destello que algo dentro de él reconoció antes de que su mente terminara de procesar lo que estaban viendo sus ojos. Pisó el freno sin pensarlo. El vehículo se detuvo a unos 50 metros de la parada de autobús más olvidada que él hubiera visto en su vida. 4 tablas de madera clavadas sobre postes torcidos. Un techo de zinc oxidado que ya no recordaba para qué servía. Y sentada en ese banco carcomido por el tiempo y la indiferencia, una mujer. Rodrigo no bajó de inmediato. Se quedó observándola desde adentro, con el aire acondicionado runruneando suavemente, como si ese frío artificial pudiera protegerlo de lo que comenzaba a sentir. Esa sensación incómoda de quien ve algo que reconoce, pero que no puede nombrar todavía. Esa sensación que aparece justo antes de que la memoria te cobre una deuda pendiente. La mujer no lo miró. Tenía los ojos fijos en la carretera vacía, en ese horizonte de tierra y cielo que no prometía nada. Sus manos sostenían contra el pecho un oso de peluche rosado, pequeño, desgastado, con el lazo del cuello medio deshecho. No era el tipo de objeto que una mujer adulta carga por capricho ni por costumbre. Era el tipo de objeto que se carga cuando ya no queda nada más a qué aferrarse. Rodrigo Castellanos tenía 40 y tantos años. 3 empresas funcionando en 4 países. Una mansión en las afueras de la ciudad y una cuenta bancaria que muchos gobiernos envidiarían. Había construido todo eso con una disciplina que rozaba la frialdad, tomando decisiones que otros no se atrevían a tomar, cerrando puertas que otros dejaban entreabiertas por sentimentalismo o por culpa. No era un hombre de detenerse, no era un hombre de mirar hacia atrás, pero ahí estaba, detenido, mirando hacia atrás. Salió del vehículo. El calor lo golpeó como una bofetada limpia, diferente al calor de la ciudad, que siempre viene mezclado con ruido y movimiento y la ilusión de que algo está pasando. Este era un calor seco, honesto, sin disculpas, el tipo de calor que no te deja mentirte a ti mismo. Sus zapatos de cuero italiano pisaron la tierra arenosa y él caminó hacia la parada con ese paso seguro que había cultivado durante décadas. El paso de un hombre que sabe exactamente a dónde va, pero por primera vez en mucho tiempo, genuinamente no sabía a dónde iba. Cuando estuvo a 3 metros de distancia, la mujer giró la cabeza. Sus ojos eran oscuros y profundos, y en ellos, Rodrigo leyó en una fracción de segundo una historia completa. Agotamiento real, dignidad intacta, y algo más, que no era miedo, sino exactamente lo opuesto. Era la mirada de alguien que ya lo ha perdido todo, y que por eso no teme nada de lo que pueda venir. Y fue entonces cuando la reconoció. No del todo, no con certeza absoluta, pero sí con esa certeza inquieta de quien ve un rostro que durmió durante años en algún rincón olvidado de la memoria y que de repente aparece sin permiso. ¿Necesita ayuda?, preguntó él. Su propia voz le sonó extraña, demasiado formal para ese lugar, demasiado distante para lo que estaba sintiendo. La mujer lo estudió durante un segundo completo, como si calculara algo que él no podía ver. No, respondió. Una sola palabra. Sin agresividad, sin gentileza, simplemente la verdad dicha de la manera más directa posible. Rodrigo no se movió. «Lleva tiempo aquí. El siguiente autobús en esta ruta tarda horas», dijo, y él mismo se preguntó cómo sabía eso con tanta precisión. Era una ruta que había tomado una sola vez, años atrás, cuando su empresa todavía estaba comenzando y los vuelos no estaban en el presupuesto. «Lo sé», respondió ella. Y esta vez algo en su voz se tensó apenas, una tensión mínima, el tipo que aparece cuando alguien intenta con mucho cuidado no reconocerte. Rodrigo se acercó un paso más. «Valeria», dijo suavemente. El nombre llegó solo, sin que él lo buscara, y cuando lo dijo en voz alta,
Vio cómo los hombros de la mujer se endurecieron de manera casi imperceptible. Solo 1 milímetro. Solo lo suficiente para confirmar que había acertado. El silencio entre ellos adquirió un peso físico. «Rodrigo Castellanos», dijo ella finalmente, sin mirarlo. Fue una confirmación y una acusación pronunciadas con exactamente el mismo tono. Él no respondió de inmediato. Necesitaba ordenar los fragmentos que su memoria ensamblaba con urgencia. Valeria Mendoza Ruiz. Había trabajado para él. En su primera oficina grande, cuando Constructora Castellanos todavía ocupaba un solo piso en un edificio que no era suyo. Asistente de gerencia. Seria. Eficiente. Siempre 10 minutos antes del horario. Y luego, en algún punto que él no podía precisar con exactitud, había dejado de estar. Como tantas personas dejaban de estar en la vida de Rodrigo Castellanos. «¿Qué haces aquí?», preguntó, y esta vez no sonó formal. Sonó genuino. Sonó como lo que era. La pregunta de un hombre que ve algo que no comprende, y que por primera vez en años tiene la honestidad de admitirlo. Valeria apretó el oso de peluche un poco más contra su pecho. «Espero el autobús». «¿A dónde vas?». Ella giró la cara hacia él por completo, y Rodrigo vio entonces lo que la distancia le había ocultado. Los bordes del cansancio tallados con precisión alrededor de sus ojos. No el cansancio de una noche mal dormida. El cansancio acumulado de semanas, de meses. El tipo que ya no desaparece con dormir porque viene de adentro. «¿Por qué te importa?», preguntó ella, sin veneno. Solo una curiosidad genuina, casi científica, como si estudiara a un animal que se estaba comportando de manera completamente inesperada. Rodrigo no tenía respuesta, y ese silencio fue, en sí mismo, toda la respuesta. «Sube», dijo él. «Te llevo a donde necesites ir». «No, Valeria». «Rodrigo», lo interrumpió ella con una serenidad que lo descolocó por completo. «Hace 3 años me despediste sin aviso previo, sin carta de referencia, sin liquidación completa. Tu secretaria me entregó un sobre en la recepción, mientras tus abogados ya habían vaciado mi escritorio». Una pausa corta y limpia. «No necesito que me lleves a ningún lado». Las palabras cayeron sobre la tierra seca como piedras, una por una. Rodrigo sintió algo que rara vez experimentaba. Vergüenza real. No la vergüenza superficial de quien cometió un error de cálculo en una reunión. La vergüenza profunda, la que no tiene salida rápida, la de quien actuó durante años como si otra persona no fuera del todo una persona sino una pieza dentro de un sistema. «Tienes razón», dijo él. Valeria parpadeó. Eso no lo esperaba. «Tienes razón en todo», repitió Rodrigo con calma. «Y no tengo excusa válida, pero ahora mismo estás en una carretera desierta con 40 grados, y el próximo autobús pasa en horas. Así que te pregunto una sola vez más. ¿Te llevo?». Valeria lo miró durante un tiempo que pareció detenerse por completo. Luego bajó los ojos al oso de peluche que descansaba entre sus manos. «Al Hospital Público de Santa Remedios», dijo finalmente. Y en la última sílaba, su voz se quebró apenas. Solo un hilo. Solo lo suficiente para que él lo escuchara. Rodrigo sintió que algo dentro de su pecho se movía de lugar. «¿Estás enferma?». «No soy yo». Esas 3 palabras cambiaron el aire antes de que siquiera subieran al vehículo. Caminaron en silencio. Rodrigo abrió la puerta del pasajero, un gesto automático que en otra circunstancia habría sido simple protocolo y que en esta se sentía como lo único honesto que podía hacer. Valeria subió sin agradecerlo ni rechazarlo. Puso el oso de peluche sobre sus rodillas y fue entonces cuando Rodrigo notó lo que no había visto antes desde la distancia. En la orejita izquierda del peluche había un nombre bordado con hilo azul. Letras pequeñas, firmes, hechas con cuidado. «Luciana». Arrancó el vehículo. La carretera se extendía vacía frente a ellos. Durante los primeros minutos, ninguno habló. El aire acondicionado volvió a su zumbido discreto. Afuera el paisaje seguía igual. Polvo, arbustos secos, un horizonte que no prometía nada. Pero adentro algo había cambiado de manera irreversible, como cambia la presión del aire justo antes de que llegue la tormenta. Rodrigo sintió que el suelo bajo sus pies se abría. Él había despedido a esta mujer 3 años atrás. Sin nombre, sin rostro, sin historia. Porque en ese momento su empresa atravesaba una reestructuración y los números indicaban reducir personal,
y él había firmado los documentos sin detenerse a leer los nombres, porque para él eran posiciones dentro de un organigrama, no personas con vidas reales afuera de la oficina. Valeria Mendoza era la posición número 47 del listado de reestructuración. Ahora era la madre de Luciana. Y Luciana era una niña de 4 años con un nombre bordado en hilo azul en la oreja de un oso rosado y desgastado que su madre cargaba contra el pecho en una parada de autobús en medio de ningún lugar. ¿Tienes a alguien? ¿Familia? ¿El padre de Luciana? Valeria giró la cara hacia la ventana. El padre de Luciana se fue cuando ella tenía 6 meses y el diagnóstico llegó. No había amargura en su voz. Solo un hecho frío y real, como la temperatura de una piedra. Mi mamá murió el año pasado. Tengo una hermana en el norte, pero ella tiene sus propios problemas. Así que no. Una pausa breve. No tengo a nadie. 4 palabras, dichas sin melodrama, sin buscar lástima. Solo la verdad más solitaria que Rodrigo había escuchado en su vida. El Hospital Público de Santa Remedios apareció en el horizonte 20 minutos después. Un edificio de concreto gris con paredes desconchadas, pasillos llenos de gente que espera, y esa atmósfera particular de los lugares donde la vida y el miedo conviven en el mismo corredor. Rodrigo detuvo el vehículo frente a la entrada principal. Valeria tomó el oso de peluche, abrió la puerta, y antes de bajarse volvió hacia él con esa formalidad que era su último escudo. «Gracias por el aventón». «Espera», dijo Rodrigo. Ella se detuvo. «¿En qué sala está Luciana?» Los ojos de Valeria se entrecorraron. Desconfianza legítima, completamente justificada. ¿Para qué? Rodrigo no respondió de inmediato, porque la respuesta honesta era también la más difícil que había tenido que pronunciar en años de reuniones, contratos y negociaciones. «Porque quiero verla», dijo finalmente. «¿Por qué?» La pregunta flotó entre ellos en el calor de esa tarde. Y la única respuesta verdadera que Rodrigo Castellanos Ibarra tenía en ese momento era también la más devastadora que había construido con sus propias palabras. «Porque creo que en parte es mi culpa que estés aquí sola». Valeria lo miró durante un tiempo que no tenía medida, y entonces, sin decir nada más, bajó del vehículo, y esperó a que él también bajara. El hombre que lo tenía todo estaba a punto de descubrir lo único que le faltaba, mirarse a sí mismo a través de los ojos de alguien a quien le había fallado sin darse cuenta. Y lo que encontraría adentro de ese hospital cambiaría su vida y la de Luciana, para siempre. El Hospital Público de Santa Remedios olía a desinfectante y a espera. Rodrigo Castellanos había estado en clínicas privadas toda su vida. Lugares donde el silencio era parte del servicio, donde las enfermeras hablaban en voz baja y los pasillos tenían cuadros en las paredes y plantas en las esquinas. Lugares donde el dinero convertía el sufrimiento en algo más tolerable, más ordenado, más fácil de mirar. Esto era diferente. El pasillo de pediatría tenía las paredes pintadas con dibujos animados, que alguna vez habían sido coloridos y que el tiempo había ido desgastando hasta dejarlos en tonos pálidos que ya no alegraban a nadie. Las sillas de la sala de espera estaban ocupadas en su totalidad por familias que cargaban ese peso particular de los que llevan días sin dormir bien. Una señora mayor rezaba en silencio sosteniendo un rosario entre los dedos. Un hombre joven miraba el piso con los codos sobre las rodillas y la mandíbula apretada. Una niña de unos 6 años dormía sobre el regazo de quien parecía ser su abuela, con la boca entreabierta y completamente ajena a todo. Rodrigo caminaba detrás de Valeria sin decir nada. Ella avanzaba por ese pasillo con la naturalidad de quien conoce cada baldosa de memoria. Saludaba a las enfermeras de turno con gestos breves. Preguntaba por Luciana con esa mezcla de urgencia y control que solo desarrollan las madres que han aprendido a disimular el pánico para no transmitírselo a sus hijos. «¿Cómo amaneció hoy?», le preguntó a una enfermera de turno, que respondía al nombre de Graciela según su gafete. «Más tranquila que ayer», respondió la mujer con esa calidez específica de quien trabaja con niños enfermos y ha desarrollado una ternura a prueba de todo. «Estuvo preguntando por usted desde temprano. Le dije que venía en la tarde y se calmó». Valeria cerró los ojos un segundo, solo un segundo. Luego los abrió y siguió caminando. Rodrigo vio ese gesto y sintió algo que no supo nombrar en ese momento, pero que era, sin duda, una forma de golpe. La habitación 14B estaba al fondo del corredor.
Valeria se detuvo frente a la puerta, se volvió hacia Rodrigo y lo miró con una expresión que era mitad advertencia y mitad algo que él no podía descifrar todavía. «Ella no sabe nada de ti», dijo. «No sabe que eres mi exjefe. No sabe nada de la empresa. Solo sabe que su mamá trabaja mucho para que ella se mejore». Pausa. «No quiero que eso cambie hoy». «Entendido», respondió Rodrigo. «Y si en algún momento ella se cansa o se agita, te vas, sin discusión». «Entendido». Valeria lo estudió un segundo más, como buscando señales de que mentía. No encontró ninguna. Entonces empujó suavemente la puerta. Lo primero que Rodrigo vio fue el color. En una habitación gris y austera, con una sola ventana pequeña y equipos médicos pegados a la pared, había una cama de hospital con barandillas. Y en esa cama, cubierta hasta la cintura con una sábana blanca, rodeada de 3 dibujos pegados con cinta adhesiva en la pared, dibujos de flores, de nubes, de lo que parecía ser una casa con humo saliendo de la chimenea, estaba una niña. Luciana tenía el cabello oscuro como su madre, recogido en 2 colitas pequeñas que alguien había hecho con evidente cuidado. Sus mejillas eran delgadas, pero sus ojos, cuando los levantó al escuchar la puerta, eran enormes y completamente vivos, con ese brillo particular que tienen los niños que han estado encerrados demasiado tiempo, y por eso miran el mundo con una intensidad que los adultos hemos perdido. «Mamá», dijo, y en esa sola palabra había semanas de espera comprimidas. Valeria cruzó la habitación en 3 pasos, y abrazó a su hija, con esa delicadeza específica, de quien abraza algo que es frágil, y que ama con una intensidad que el lenguaje no alcanza a contener. La niña hundió la cara en el cuello de su madre, y se quedó ahí, quieta, sin decir nada más por un momento. Rodrigo se quedó junto a la puerta, inmóvil, sin saber dónde poner las manos, sin saber dónde poner los ojos, sin saber, por primera vez en muchos años, exactamente qué papel le correspondía jugar en el lugar donde estaba parado. Fue Luciana quien lo descubrió primero. Levantó la cabeza del hombro de su madre, lo vio, y lo estudió con esa franqueza absoluta que tienen los niños pequeños, que todavía no han aprendido que mirar fijamente a los desconocidos es de mala educación. «¿Quién es ese señor?», preguntó, señalándolo directamente con el dedo. «Un conocido de mamá», respondió Valeria sin voltear a mirarlo. «¿Cómo se llama?» «Rodrigo», dijo él desde la puerta, dando un paso hacia adentro. Luciana lo siguió evaluando durante 3 segundos más. Luego asintió con la seriedad de quien ha tomado una decisión importante. «Yo me llamo Luciana, pero todos me dicen Lucy. Excepto cuando me porto mal, que ahí me dicen Luciana completo». A pesar de todo, a pesar del pasillo, de las paredes desconchadas, del peso de lo que Valeria le había contado en el vehículo, Rodrigo sintió que algo en su pecho cedía levemente. «Mucho gusto, Lucy», dijo. «¿Tú también trabajas en la lavandería con mi mamá?» «No». «Entonces, ¿a qué te dedicas?» «Construyo cosas». Luciana procesó eso con la misma seriedad con que había procesado todo lo demás. «¿Casas?» «Entre otras cosas. Yo quiero que mamá y yo tengamos una casa con jardín», declaró con la convicción absoluta de los 4 años. «Ahora vivimos en un cuarto, pero no tiene jardín. Yo le dije a mamá que quiero tener una planta. Ella dijo que cuando salgamos del hospital vemos». Valeria, que había estado acomodando las cobijas de la niña con movimientos suaves y precisos, no dijo nada. Pero Rodrigo vio cómo sus dedos se detuvieron por un instante sobre la tela blanca. Solo un instante. Luego siguieron moviéndose. Rodrigo acercó una silla plástica a un lado de la cama y se sentó, manteniendo una distancia respetuosa, sin invadir ese espacio que era claramente de ellas dos. Durante la siguiente media hora, observó cómo Valeria le contaba a Luciana sobre su día con un detalle y una energía que no condecían para nada con el agotamiento que él había visto en su rostro durante el trayecto. Observó cómo inventaba anécdotas pequeñas sobre la lavandería, sobre una paloma que se había metido por la ventana esa mañana y había causado un caos breve y ridículo que hizo reír a Luciana con esa risa de niña que llena cualquier cuarto sin importar su tamaño. Observó cómo Luciana, sin que nadie se lo pidiera, le mostraba orgullosa los dibujos pegados en la pared. «Ese lo hice yo», dijo señalando la casa con humo. «La enfermera Graciela me trajo papel y colores.
¿Ves el humo? Es porque adentro están cocinando algo rico. ¿Qué están cocinando?, preguntó Rodrigo. Luciana lo pensó con absoluta seriedad. Sopa, con papas y zanahoria, como la que hace mi mamá cuando hace frío. Rodrigo miró a Valeria. Ella estaba mirando el dibujo de su hija con una expresión que él no supo interpretar del todo, pero que tenía algo de gratitud y algo de dolor mezclados de una manera que no se podían separar. Entonces llegó el médico. El doctor Emilio Fuentes tenía la edad y el aspecto de alguien que lleva demasiados años dando noticias difíciles y que ha aprendido a hacerlo sin perder la humanidad, lo cual es, probablemente, la forma más difícil de ejercer cualquier profesión. Saludó a Valeria con la familiaridad de quien la conoce bien. Le revolvió suavemente el cabello a Luciana, que lo recibió con la comodidad de la costumbre. Y luego, con una mirada discreta hacia Rodrigo, le preguntó a Valeria si podían hablar un momento afuera. «Lucy, ahora vengo», dijo Valeria, besando la frente de su hija. «¿Me traes jugo de la maquinita?», pidió Luciana. «Si me porto bien yo también me traen jugo», le dijo el doctor Fuentes con complicidad, y Luciana se rió. Los tres salieron al corredor. La puerta se cerró suavemente. El doctor Fuentes miró a Rodrigo con una pregunta en los ojos. «Es de confianza», dijo Valeria simplemente. El médico asintió y bajó la voz. «El resultado de los últimos estudios confirma lo que temíamos. La válvula está deteriorándose más rápido de lo que proyectamos inicialmente». Habló con precisión clínica, pero con los ojos puestos en Valeria, atentos a cómo ella recibía cada palabra. «Necesitamos programar la cirugía dentro de las próximas 3 semanas como máximo. Si esperamos más, el riesgo quirúrgico aumenta de manera significativa». Valeria escuchó todo sin moverse, con esa quietud que ya Rodrigo reconocía como su manera de recibir golpes. «¿Y el costo sigue siendo el mismo?», preguntó ella. El doctor Fuentes exhaló levemente. «El procedimiento en sí, con el equipo especializado que hay que traer de fuera, los materiales, la cirugía y la recuperación postoperatoria, estamos hablando de una cifra que este hospital no puede absorber sin financiamiento externo». Pausa. «Hemos aplicado a 3 fondos de ayuda médica. 2 ya nos respondieron que no. El tercero tiene lista de espera». «¿Cuánto tiempo tiene esa lista de espera?». «Más tiempo del que tenemos». El silencio en ese corredor tenía una calidad diferente al silencio de la carretera. Allá era un silencio de soledad. Aquí era un silencio de imposibilidad. Valeria asintió lentamente. Asintió como quien recibe una sentencia que ya sabía que iba a llegar y que de todas formas duele exactamente igual. «Entendido. Gracias, doctor». El médico le apretó el brazo brevemente antes de seguir su camino por el corredor. Valeria se quedó de pie junto a la pared, mirando hacia la puerta cerrada de la habitación 14B. Rodrigo no dijo nada. No porque no tuviera que decir, sino porque en ese momento entendió que lo que Valeria necesitaba no eran palabras. Fue ella quien habló primero. «Cuando me despediste», dijo en voz baja, sin voltear a mirarlo. «Yo estaba embarazada de 4 meses. No se lo había dicho a nadie en la oficina todavía». Pausa. «Con ese trabajo tenía seguro médico. Con ese seguro médico hubiera podido hacerle los estudios a Luciana desde el principio, cuando los síntomas eran menores y la cirugía era más sencilla. Las palabras no eran un ataque, eran peores que eso. Eran un hecho». Rodrigo sintió el impacto de cada una de ellas con una claridad que ninguna reunión de crisis empresarial le había dado jamás. «Valeria», empezó. «No te estoy culpando», lo interrumpió ella, y giró la cara hacia él con esa mirada que ya él había aprendido a reconocer, directa, sin adorno, sin misericordia innecesaria. «Te estoy contando lo que pasó, porque me preguntaste por qué estaba sola en esa carretera. Y esa es la respuesta completa». Rodrigo tuvo que hacer un esfuerzo consciente para sostenerle la mirada. «Después del despido no conseguí trabajo estable en meses», continuó Valeria. «Sin carta de referencia, con embarazo visible, las puertas se cerraban antes de que yo pudiera abrirlas del todo. Cuando Luciana nació y llegó el diagnóstico, el padre no resistió el peso. La lavandería fue lo único que encontré que me aceptara en esas condiciones. 3 turnos, sin seguro, sin prestaciones. Pero al menos era algo. «¿Por qué no me buscaste?», preguntó Rodrigo. «¿Por qué no...?» «¿Para qué?», lo interrumpió Valeria con una calma que era más cortante que cualquier enojo. «¿Para pedirle ayuda al hombre que me descartó como si yo fuera un gasto innecesario?»,
Tengo 4 años de orgullo intacto, Rodrigo. Es lo único que nadie me ha podido quitar. El orgullo de Valeria Mendoza era real y era justo, y era exactamente lo que más le dolía a Rodrigo Castellanos en ese momento, porque lo hacía invisible en la única dirección que importaba, la dirección del daño que había causado. ¿Cuánto cuesta la cirugía?, preguntó él. Valeria lo miró. ¿Para qué quieres saberlo? Valeria, ¿cuánto cuesta? Ella sostuvo su mirada durante un tiempo largo. Luego dijo la cifra. Era una cifra que para Rodrigo Castellanos representaba menos del 2% de lo que había gastado el mes anterior en la renovación de sus oficinas corporativas. Eso lo golpeó con una violencia que no esperaba. No la cifra en sí, sino la proporción, sino la matemática brutal de un mundo donde una niña de 4 años no podía operarse porque su madre no tenía acceso a una cantidad que para él era, literalmente, el costo de poner mármol nuevo en un piso que ya tenía mármol. «Voy a pagar la cirugía», dijo Rodrigo. «No, Valeria, no», repitió ella con una firmeza que no admitía negociación. «No acepto caridad de nadie. Y menos de alguien que me debe una disculpa que todavía no me ha dado de verdad». Rodrigo abrió la boca. La cerró. Tenía 40 y tantos años. Había cerrado tratos con personas que no cedían ante nada. Había negociado contratos que otros consideraban imposibles de mover. Nunca había enfrentado algo tan inmovible como la dignidad de una mujer que no tenía nada más que eso. «Tienes razón», dijo por segunda vez ese día. Valeria lo estudió. «Lo que hice hace 3 años estuvo mal», continuó Rodrigo. «Y esta vez las palabras no salieron fáciles ni pulidas. Salieron torpes y reales. No te vi como persona. Te vi como una línea en un documento. Y eso tuvo consecuencias que yo nunca me paré a imaginar porque era más cómodo no hacerlo. Lo siento. De verdad». El corredor del hospital siguió siendo el mismo. Las mismas paredes. El mismo olor. El mismo ruido lejano de equipos y pasos y vida en todas sus formas más urgentes. Pero entre Rodrigo y Valeria, algo cambió de manera tan pequeña y tan definitiva como cambia el filo de una puerta cuando alguien la entreabre apenas. «La disculpa no opera a Luciana», dijo Valeria finalmente. «No», admitió Rodrigo. «Pero es el principio correcto». Valeria lo miró durante un momento más. Luego miró la puerta de la habitación 14B. Luego volvió a mirarlo a él. «Hay una reunión mañana con el director del hospital y una fundación médica», dijo. «Última oportunidad para conseguir financiamiento antes de que los tiempos se cierren del todo». Pausa. «Yo sola no tengo peso. Nadie me escucha de la misma manera». Rodrigo entendió lo que ella no estaba diciendo directamente. «¿Quieres que vaya contigo?». Valeria tardó en responder. Y en esa pausa estaba contenida toda la distancia entre el orgullo y el amor de una madre. «Luciana me preguntó esta mañana si cuando salga del hospital va a poder ver el mar», dijo finalmente con la voz apenas controlada. «Nunca lo ha visto. Yo tampoco se lo he prometido porque no prometo lo que no sé si puedo cumplir». Una pausa. «Pero me gustaría poder prometérselo algún día». Rodrigo Castellanos sintió que algo dentro de él que había estado cerrado durante demasiado tiempo comenzaba, muy lentamente, a abrirse. La oficina del director del Hospital Público de Santa Remedios no tenía nada que ver con las oficinas donde Rodrigo Castellanos había pasado la mayor parte de su vida adulta. No había ventanas de piso a techo. No había sillones de cuero importado. No había asistente anunciando visitas con voz modulada. Había un escritorio de madera oscura y rayada, 2 plantas que luchaban por sobrevivir en una esquina sin luz suficiente, y pilas de expedientes apilados con la lógica particular de quien trabaja con demasiado y presupuesto para muy poco. El director se llamaba Aurelio Benítez. Hombre de cabello entrecano, lentes de armazón gruesa y esa mirada particular de quien ha aprendido a distinguir en segundos entre quien viene a prometer y quien viene a cumplir. Llevaba décadas dirigiendo ese hospital y había visto pasar a suficientes personas bien vestidas como para no impresionarse por un traje. La representante de la Fundación Médica Esperanza se llamaba Inés Palomares. 40 y tantos años, carpeta azul sobre la mesa, bolígrafo en la mano, expresión amable pero cautelosa. Era el tipo de persona que ha aprendido a ser gentil, precisamente porque su trabajo consiste en decir que no la mayor parte del tiempo. Valeria llegó primero. Rodrigo llegó 2 minutos después. Cuando entró por la puerta,
Aurelio Benítez lo miró de arriba a abajo con discreción profesional. Inés Palomares dejó de escribir. Valeria no lo miró, pero Rodrigo notó cómo su postura cambió levemente, como quien toma aire antes de sumergirse. «Buenos días», dijo Rodrigo, tomando asiento junto a Valeria, sin hacer ceremonia de su presencia. Aurelio Benítez entrelazó los dedos sobre el escritorio. La señora Mendoza nos informó que vendría acompañada. No era una pregunta. Era una observación que esperaba una explicación. «Soy Rodrigo Castellanos», dijo él. «Constructora Castellanos». El nombre hizo lo que los nombres hacen cuando tienen peso. Cambió la temperatura de la habitación en un grado apenas perceptible. Inés Palomares abrió su carpeta con un movimiento más rápido que el anterior. «Entonces», continuó Aurelio Benítez, sin perder su tono directo, «entiendo que están aquí por el caso de la niña Luciana Mendoza». «Así es», confirmó Valeria. Su voz era firme. Sus manos, que Rodrigo podía ver sobre la mesa, estaban completamente quietas. Ese tipo de quietud que cuesta. «Necesito que la Fundación considere el caso de mi hija con carácter urgente. El doctor Fuentes ya les envió los estudios. El tiempo que tenemos es...». «Lo conozco», la interrumpió Inés Palomares con suavidad. «Leí el expediente completo esta mañana». Pausa. «Señora Mendoza, quiero ser honesta con usted porque creo que se lo merece. La lista de casos urgentes en nuestra fundación tiene actualmente 11 niños esperando financiamiento. 11 familias en situaciones similares a la suya. Nuestros fondos para este trimestre están comprometidos casi en su totalidad. El silencio que siguió tuvo la densidad de algo que cae y no tiene fondo». Valeria no se movió. «¿Casi?», dijo. Inés Palomares parpadeó. «Perdón», dijo casi en su totalidad, repitió Valeria con una precisión quirúrgica. «Eso significa que hay un margen». La representante de la fundación miró a Valeria con algo que empezaba a parecerse al respeto. «Un margen pequeño», admitió, «pero el criterio de asignación no es solo médico. También evaluamos capacidad de seguimiento familiar, estabilidad del entorno, probabilidad de recuperación sostenida. Luciana tiene una madre que lleva semanas durmiendo 4 horas para poder pagar el cuarto donde viven y seguir viniendo al hospital todos los días», dijo Valeria, y su voz no subió ni un tono. «Si eso no es seguimiento familiar, no sé qué lo es». Rodrigo la miró de reojo. Aurelio Benítez también la miró, y en su expresión había algo que no era lástima. Era reconocimiento. Fue entonces cuando Rodrigo habló. «Quiero plantear algo», dijo, dirigiéndose a los dos con esa calma que en él era natural y que en ese contexto tenía un peso diferente al habitual. «No estoy aquí para presionar a nadie ni para usar mi nombre como palanca. Estoy aquí porque cometí un error que tuvo consecuencias directas en la situación de esta familia, y porque creo que tengo una responsabilidad real en esto». Inés Palomares dejó el bolígrafo sobre la carpeta. «¿Qué tipo de responsabilidad?», preguntó Aurelio Benítez. «La señora Mendoza trabajó para mi empresa». Rodrigo no desvió la mirada. «Fue despedida de manera abrupta, sin el proceso correcto, y perdió su cobertura médica en un momento que resultó ser crítico para la salud de su hija. No voy a entrar en detalles que no le corresponden a esta reunión, pero sí quiero decir con claridad que parte de lo que esta familia está enfrentando tiene un origen que está conectado con decisiones que yo tomé. El silencio fue diferente esta vez, más denso, más incómodo. Valeria tenía los ojos fijos en la mesa. «Lo que propongo», continuó Rodrigo, «es una cofinanciación. La fundación aporta lo que pueda dentro de su margen disponible. Constructora Castellanos cubre el resto. No como donación corporativa con logo en una placa, sin publicidad, sin comunicado de prensa, sin beneficio fiscal buscado. Simplemente como lo que es, una deuda que tiene nombre y apellido y 4 años de edad». Nadie habló por un momento. Inés Palomares recogió su bolígrafo. Lo giró entre los dedos una vez. Lo volvió a dejar. «Señor Castellanos», dijo finalmente, «la fundación no puede ser parte de un acuerdo que no pase por nuestros protocolos de verificación. Necesitamos documentar el origen de los fondos, los acuerdos entre partes, la estructura del financiamiento». «Por supuesto», dijo Rodrigo. «Mi equipo legal puede tener toda la documentación lista en menos de 48 horas. Lo que necesito saber hoy es si la fundación está dispuesta a ser parte de esto».
Inés Palomares miró a Aurelio Benítez. El director del hospital miró a Valeria. «Señora Mendoza», dijo Aurelio con esa voz que usaba cuando las cosas dejaban de ser administrativas y se volvían humanas. «¿Usted está de acuerdo con esta propuesta?» Todos los ojos en la habitación se dirigieron hacia ella. Valeria levantó la vista de la mesa. Miró al director. Luego miró a Inés Palomares. Y por último miró a Rodrigo, con esa mirada que él ya conocía. Directa, sin adorno, midiendo cada milímetro de lo que veía. «Tengo una condición», dijo. «Dígame», respondió Rodrigo. «Esto no me convierte en deudora de nada. No te debo gratitud, no te debo favores, no te debo acceso a mi vida ni a la de Luciana más allá de lo que yo decida libremente». Una pausa. Luciana se opera porque lo necesita y porque es justo. No porque alguien quiera sentirse bien consigo mismo. La sala quedó en suspenso. Rodrigo asintió. «Esa condición es completamente razonable», dijo. «Y hay otra cosa», añadió Valeria, y su voz bajó apenas un tono, lo suficiente para que las palabras siguientes sonaran diferentes. «Quiero que quede documentado. No para usarlo en tu contra, sino porque Luciana algún día va a crecer y va a preguntarme cómo salió adelante. Y quiero poder contarle la verdad completa, sin versiones convenientes». Fue la segunda vez en 2 días que las palabras de Valeria Mendoza dejaban a Rodrigo Castellanos sin respuesta inmediata. No porque no tuviera qué decir, sino porque lo que ella acababa de pedir era exactamente lo opuesto a cómo él había operado durante toda su vida, con versiones convenientes, con narrativas construidas para proteger la imagen, con verdades a medias que se parecían a la honestidad sin serlo del todo. «Quedará documentado», dijo finalmente. Inés Palomares tomó su bolígrafo por tercera vez, y esta vez sí escribió algo. Aurelio Benítez se recostó levemente en su silla y exhaló con la discreción de alguien que lleva años esperando que las cosas salgan bien y que no termina de acostumbrarse cuando efectivamente salen. La reunión duró 40 minutos más. Se habló de plazos, de documentación, de coordinación con el equipo quirúrgico. Se estableció que la cirugía podría programarse para la semana siguiente si los fondos se confirmaban en los próximos 2 días. El doctor Fuentes fue llamado brevemente para confirmar disponibilidad. Cuando salieron al corredor, el hospital seguía siendo el mismo. Las mismas paredes, el mismo olor, el mismo ruido de vida urgente en todos sus formatos. Pero algo entre Rodrigo y Valeria había cambiado de posición, como cambian las piezas de algo que todavía no tiene forma definitiva, pero que empieza a tenerla. Caminaron en silencio hasta la entrada principal. Afuera, la luz de media mañana era diferente a la del día anterior. Menos brutal, más honesta. «¿Por qué lo hiciste así?», preguntó Valeria cuando se detuvieron frente a la puerta. «Podías simplemente transferir el dinero y no aparecer. Nadie te obligaba a venir aquí». Rodrigo pensó la respuesta antes de darla. No porque no la supiera, sino porque quería decirla bien, porque lo fácil hubiera sido exactamente eso. Dijo: «Transferir el dinero y no aparecer. Comprar la solución sin mirarla de frente. Y ya llevo demasiados años haciendo las cosas de la manera fácil». Valeria lo miró. «Eso no te convierte en buena persona automáticamente», dijo. «Lo sé. Solo te convierte en alguien que está intentando serlo». «También lo sé». Un silencio breve, diferente a los anteriores. «Voy a ver a Luciana», dijo Valeria, y dio un paso hacia adentro. Se detuvo sin voltear. «El jugo de la maquinita que le prometí ayer cuesta 5 pesos. Una pausa pequeña, casi imperceptible. Por si quieres acompañarme». Y siguió caminando sin esperarlo. Rodrigo Castellanos se quedó un segundo en la entrada del hospital, con la luz de media mañana cayendo sobre sus hombros, y la certeza tranquila de que lo que acababa de comenzar no tenía nada que ver con dinero. Y lo siguió. La maquinita de jugos estaba en el pasillo principal, junto a una ventana que daba al patio interior del hospital. Era una máquina vieja, con los botones desgastados por miles de dedos, y un zumbido constante que nadie escuchaba, porque ya era parte del paisaje sonoro del lugar. Rodrigo introdujo las monedas. Salieron 2 jugos de naranja en envase de cartón, pequeños, con pajita de plástico incorporada. El tipo de cosa que en su vida cotidiana no existía, porque en su vida cotidiana había asistentes que se encargaban de que siempre hubiera agua mineral fría y café de origen en las reuniones. Valeria tomó uno sin decir nada
y caminó hacia la habitación 14B. Rodrigo caminó detrás de ella con el suyo en la mano, sintiéndose por primera vez en muchos años completamente fuera de su elemento, y descubriendo que esa sensación no era del todo incómoda. Luciana los recibió con la misma energía de siempre. Esa energía particular que tienen los niños enfermos en sus buenos momentos. Concentrada, luminosa, como si el cuerpo guardara todo lo que tiene para los ratos en que vale la pena gastarlo. «2 jugos», anunció con una satisfacción que habría sido idéntica si le hubieran traído algo mucho más valioso. «¿El otro es para ti, señor Rodrigo?» «Era para mí», dijo él. «Pero si tú lo quieres». «No», lo interrumpió Luciana con una seriedad repentina. «Cada quien el suyo. Eso me enseñó mamá». Pausa reflexiva. «Aunque si te sobra el último sorbo, me lo puedes dar». Valeria soltó una risa corta, genuina, el tipo de risa que aparece sin permiso y que es por eso la más real. Rodrigo sintió ese sonido como algo que no esperaba sentir. Alivio. Se sentó en la misma silla plástica del día anterior. Valeria se acomodó en el borde de la cama junto a Luciana, y durante un rato los tres compartieron ese silencio particular de los jugos de cartón que se toman despacio porque no hay ningún apuro y porque el momento en sí ya es suficiente. Fue Luciana quien habló primero, como casi siempre. «¿Tú tienes hijos, señor Rodrigo?» La pregunta llegó sin aviso, como llegan todas las preguntas importantes de los niños. «Tengo un hijo», respondió él. «Se llama Mateo. Tiene 11 años. Era la primera vez que lo mencionaba desde que había entrado a ese hospital. Y al decirlo en voz alta, en ese cuarto, frente a esa niña, sintió el peso de todo lo que esa frase implicaba. Un hijo de 11 años, al que veía los fines de semana cuando el trabajo lo permitía, que vivía con su madre desde la separación, que lo llamaba papá, con una cortesía que a veces sonaba más a protocolo que a cercanía. «¿Y te extraña?», preguntó Luciana. «Espero que sí», dijo Rodrigo. Y la honestidad de esas 3 palabras lo sorprendió a él antes que a nadie. Luciana lo procesó con esa capacidad que tienen los niños de recibir las verdades de los adultos sin juzgarlas, solo guardándolas en algún lugar. «Yo extraño a mi papá», dijo. «Pero él vive lejos». Una pausa. «Mamá dice que las personas a veces se van lejos y no es porque no te quieran, sino porque tienen cosas difíciles adentro que no saben cómo resolver. ¿Crees que eso es verdad?» Rodrigo miró a Valeria. Ella tenía los ojos en la sábana blanca de la cama, doblando un pequeño pliegue con los dedos con esa concentración de quien necesita tener las manos ocupadas para no quebrarse. «Creo que tu mamá es muy sabia», respondió Rodrigo. Luciana asintió con la convicción absoluta de quien ya lo sabía. «Yo también lo creo». Tomó el último sorbo de su jugo. «¿Me cuentas algo? ¿Qué quieres que te cuente?» «Lo que quieras, pero que sea verdad. Las historias inventadas las conozco enseguida». Rodrigo sonrió. No la sonrisa de reunión ni la sonrisa de protocolo social. Una sonrisa real, que llegó sola. «¿Cómo las conoces?» «Porque cuando algo es inventado, los ojos de la persona miran para arriba», explicó Luciana con total seriedad. «La enfermera Graciela me lo enseñó. Dice que es porque el cerebro está buscando la historia en el techo. Es una teoría muy interesante». «No es teoría, es verdad», cruzó los brazos con determinación. «Entonces, cuéntame algo, ¿verdad?» Rodrigo pensó durante un momento. Y luego, sin calcularlo, dijo algo que no había dicho en voz alta nunca. «Cuando era chico quería ser constructor de puentes. No de edificios de oficinas, de puentes, porque me parecía que era lo más útil que alguien podía construir, algo que une 2 lugares que antes no podían tocarse». Luciana lo miró con atención total. «¿Y por qué no hiciste eso?» «Porque alguien me dijo que los edificios de oficinas daban más dinero. Y lo creí». «¿Y te arrepientes?» «Hoy», dijo Rodrigo mirando sin querer los dibujos pegados en la pared, la casita con humo, las flores, las nubes. «Creo que sí». Luciana lo consideró durante varios segundos. «Todavía puedes hacer un puente», dijo finalmente, con esa lógica infantil que resuelve en una frase lo que los adultos complican en años. «No tienes cara de ser muy viejo». Valeria levantó la vista de la sábana. Sus ojos encontraron los de Rodrigo por un instante breve, y en ese instante había algo que no era el hospital, ni la reunión de la mañana, ni la deuda, ni la cirugía. Era algo más pequeño y más difícil de nombrar.
Rodrigo apartó la mirada primero. A media mañana llegó la enfermera Graciela con la medicación de Luciana. Una pastilla pequeña que Luciana tomaba con un sorbo de agua, y con la expresión de quien cumple un trato establecido hace tiempo. «¿Cuántas pastillas llevas tomando?», le preguntó Rodrigo. «Muchas», respondió Luciana. «Ya perdí la cuenta. Pero la enfer Graciela dice que cada una es como un soldadito que va adentro a cuidar mi corazón hasta que llegue el doctor que lo van a arreglar». «¿Y te gusta esa explicación?». «Sí». Una pausa. «Aunque a veces pienso que los soldaditos deben estar muy cansados de esperar». Rodrigo sintió esas palabras en un lugar específico del pecho que no supo identificar con precisión, pero que reconoció como real. «Ya no van a esperar mucho más», dijo. Luciana lo miró. «¿Lo prometes?». La pregunta era simple, directa, con esa confianza absoluta que tienen los niños de 4 años cuando deciden que un adulto merece ser creído. Rodrigo sabía el peso de las promesas. Las había roto suficientes veces en su vida para conocer exactamente cuánto pesan cuando se incumplen. Con socios, con clientes, con Mateo, con personas que habían confiado en su palabra y habían encontrado en su lugar un documento legal, cuidadosamente redactado. Pero esta era diferente. «Lo prometo», dijo. Luciana asintió una sola vez, con la solemnidad de quien acaba de firmar el acuerdo más importante del mundo. «Bien». Se recostó sobre su almohada con la satisfacción de alguien que acaba de resolver algo pendiente. «Entonces, cuando me arreglen el corazón, quiero ir a ver el mar». «¿El mar existe de verdad o solo en las fotos?». «Existe de verdad». «¿Es tan grande como dicen?». «Es más grande de lo que puedes imaginar ahora mismo». Luciana cerró los ojos con una sonrisa pequeña y serena, la sonrisa de quien acaba de recibir exactamente lo que necesitaba. Valeria, que había estado en silencio durante los últimos minutos, se puso de pie suavemente y le acomodó la almohada a su hija con esos gestos precisos y amorosos que son el idioma privado de las madres. Salieron al corredor cuando Luciana se durmió. El pasillo estaba más tranquilo que por la mañana. Luz de mediodía entrando por la ventana del fondo, convirtiendo el concreto gris en algo que casi era cálido. «No debiste prometerle eso», dijo Valeria, pero su voz no tenía dureza, solo una advertencia honesta. «Lo sé», admitió Rodrigo, «pero era verdad. Las promesas verdaderas también se pueden romper. Esta no». Valeria lo miró durante un momento. «¿Cuándo fue la última vez que viste a Mateo?», preguntó. La pregunta llegó sin transición aparente, pero Rodrigo entendió de inmediato por qué la hacía. No era una pregunta sobre Mateo, era una pregunta sobre él. «Hace 3 semanas», respondió. «¿Por qué?». «Trabajo. Siempre es trabajo». «Sí», dijo Rodrigo. «Siempre es trabajo». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue el tipo de silencio que solo existe entre personas que han dejado de fingir que todo está bien. «Luciana lleva semanas sin poder salir de esa habitación», dijo Valeria finalmente, mirando la puerta cerrada de la 14B. «Y en ese tiempo ha aprendido los nombres de todas las enfermeras. Sabe qué días hay sol por la ventana y qué días no. Ha memorizado los sonidos del pasillo y puede decirte si el carrito de medicamentos es el de la mañana o el de la tarde, solo por el ruido de las ruedas». Pausa. «Ella no desperdicia nada, ni un solo momento de nada». Rodrigo escuchó eso y pensó en todas las cosas que él había desperdiciado. No en abstracto, en concreto. Las llamadas de Mateo que había dejado para después. Los cumpleaños a los que había llegado tarde. Las noches en que había preferido un informe a una conversación. «Tengo que llamarle hoy», dijo. «¿A Mateo?». «Sí». Valeria no dijo nada más, pero algo en su postura se asentó levemente, como cuando una tensión que estaba presente sin nombre por fin encuentra la manera de reducirse un poco. «La cirugía queda para la próxima semana si los fondos se confirman mañana», dijo ella, volviendo a la realidad práctica con esa capacidad suya de moverse entre el mundo emocional y el mundo concreto sin perder pie en ninguno de los dos. «Los fondos se confirman mañana», dijo Rodrigo. «¿Cómo puedes estar seguro?». «Porque esta noche voy a revisar personalmente cada documento y cada transferencia necesaria para que no haya ningún retraso posible». Valeria lo miró. «¿Por qué me cuesta tanto creerte?». «Porque tuve que ganármelo y todavía no lo he hecho del todo», respondió él sin dudar. Esa respuesta la descolocó. Rodrigo lo vio. Y también vio lo que vino después. No confianza todavía, pero sí algo que se le parecía desde lejos.
la apertura mínima de quien ha decidido, contra su propio instinto de protección, darle una oportunidad a la posibilidad de que las cosas sean distintas. «Mañana temprano te confirmo los fondos», dijo Rodrigo. «Mañana temprano estaré aquí», respondió Valeria. Se separaron en la entrada del hospital. Luz de mediodía, calor honesto, el ruido lejano de la ciudad siguiendo su propio ritmo sin saber nada de lo que acababa de ocurrir en ese pasillo. Rodrigo llegó a su vehículo, sacó el teléfono y buscó el contacto que decía simplemente «Mateo». Marcó. Sonó 3 veces. «¿Papá?», dijo una voz de 11 años, con esa mezcla de sorpresa y cautela que se desarrolla cuando las llamadas no son frecuentes. «Hola, hijo», dijo Rodrigo. «¿Cómo estuvo tu día?». Y por primera vez en mucho tiempo hizo la pregunta de verdad. Los fondos se confirmaron a las 9 de la mañana del día siguiente, exactamente como Rodrigo había prometido. No hubo celebración. No hubo llamada emotiva ni mensaje cargado de palabras grandes. Hubo un correo electrónico del Departamento Legal de Constructora Castellanos a la Fundación Médica Esperanza, con todos los documentos en orden, todas las firmas en su lugar, todos los montos verificados. Limpio, completo, sin fisuras. Valeria lo leyó 3 veces sentada en el cuarto donde vivía con Luciana antes de que el hospital la internara. Un cuarto pequeño en un edificio viejo del barrio de San Cristóbal, con una ventana que daba a un muro y una cocina que era en realidad una hornilla eléctrica sobre una repisa. El tipo de lugar que se alquila cuando lo único que importa es que tenga techo y que el precio no supere lo que alcanza el sueldo. Leyó el correo 3 veces y luego lo cerró. No lloró. Llevaba tanto tiempo guardando las lágrimas para los momentos en que Luciana no podía verla, que ya casi no sabía cómo soltarlas cuando estaba sola. Escribió un mensaje corto. Recibido. Gracias. Rodrigo respondió en menos de 1 minuto. ¿Cómo está ella hoy? Valeria miró la pregunta durante varios segundos. Era una pregunta simple, pero venía de alguien que 2 días atrás era solo una figura del pasado que ella había elegido deliberadamente no recordar, y que ahora preguntaba por su hija con una naturalidad que no tenía ningún lugar obvio dentro de la narrativa ordenada que ella había construido para sobrevivir. Respondió. Bien, nerviosa, aunque no lo dice. Él. ¿Y tú? Ella miró esa pregunta más tiempo todavía. Luego apagó la pantalla y fue a prepararse para el turno de la lavandería. La cirugía estaba programada para las 7 de la mañana del día siguiente. Esa tarde, cuando Valeria llegó al hospital, encontró a Luciana más quieta que de costumbre. No era el tipo de quietud de cuando algo duele. Era la quietud de alguien que está procesando algo demasiado grande para su tamaño. La enfermera Graciela le había explicado a Luciana lo que iba a pasar con esa habilidad particular suya de convertir las cosas difíciles en algo que los niños pudieran sostener. Que mañana unos doctores muy hábiles iban a entrar a arreglar su corazón mientras ella dormía un sueño especial, y que cuando despertara iba a sentir que podía respirar de una manera que nunca había sentido antes. Luciana había escuchado todo en silencio. Luego había preguntado si iba a doler. Graciela le había dicho que cuando despertara sí, un poco, pero que estaría rodeada de personas que la iban a cuidar. Luciana había asentido y no había dicho nada más en varias horas. Cuando Valeria entró a la habitación, su hija estaba mirando el techo con esa concentración de los niños que están pensando en algo que todavía no tienen palabras para decir. «Hola, mi amor», dijo Valeria, sentándose en el borde de la cama. «Hola, mamá». Silencio breve. «¿Tienes miedo?», preguntó Valeria con suavidad. Luciana tardó. «Un poquito», admitió. «Pero la enfer Graciela dice que el miedo es solo el cuerpo avisando que algo importante va a pasar, que no es malo, que es como cuando tiemblan las manos antes de abrir un regalo muy grande». Valeria sintió que algo en su garganta se apretaba. «Eso es exactamente lo que es», dijo. Luciana giró la cabeza hacia su madre. «¿Tú también tienes miedo, mamá?» «Sí». «¿Del mismo tipo?» «Del mismo tipo exactamente». Luciana extendió la mano pequeña y la puso sobre la de su madre. Un gesto tan simple y tan completo que Valeria tuvo que mirar hacia la ventana para no quebrarse frente a ella. «Entonces las dos tenemos miedo juntas», dijo Luciana. «Eso es mejor que tenerlo sola, ¿verdad?» «Mucho mejor», confirmó Valeria con la voz apenas sostenida. Fueron las palabras más importantes que nadie le había dicho en años.
Y las había dicho una niña de 4 años desde una cama de hospital, con una pajita de cartón vacía en la mesita de noche y 3 dibujos pegados en la pared. Rodrigo llegó al hospital a las 6 de la tarde. No había llamado antes para avisar. No sabía exactamente por qué había ido. Solo sabía que esa mañana había estado en su oficina mirando contratos, y en algún momento había dejado de leerlos, porque su cabeza estaba en el pasillo del hospital, y en una niña que tenía soldaditos cansados adentro del pecho. Encontró a Valeria en el corredor, de pie junto a la ventana que daba al patio interior, con una taza de café que claramente no había tomado porque seguía llena y ya debía estar frío. Lo vio llegar y no dijo nada, solo esperó. «¿Cómo está?», preguntó él. «Quieta, pensando. Pausa. Se durmió hace un rato. Graciela dice que es bueno que descanse bien esta noche». Rodrigo se apoyó en la pared junto a ella. El patio interior tenía un árbol pequeño que nadie había plantado ahí a propósito, que había crecido solo entre las grietas del concreto con esa obstinación silenciosa de las cosas que deciden existir sin que nadie les dé permiso. «Maté el proyecto Puente Vientos del Norte el año pasado», dijo Rodrigo de repente. Valeria lo miró. «Era un puente peatonal para conectar 2 colonias que llevan décadas separadas por una barranca», continuó. «El estudio de viabilidad económica decía que no era rentable. Lo cancelé en 15 minutos en una reunión donde nadie objetó nada porque nadie objeta nada cuando los números dicen que no. ¿Por qué me cuentas eso ahora? Porque hoy estuve pensando en lo que le dije a Luciana. Que de niño quería construir puentes porque unen cosas que no pueden tocarse». Pausa. «Y me di cuenta de que llevo años construyendo exactamente lo contrario». Valeria no respondió de inmediato. Miró el árbol en el patio. «¿Llamaste a Mateo ayer?», preguntó. «Sí. ¿Cómo estuvo?». «Raro al principio», admitió Rodrigo. «Como cuando alguien hace algo que no acostumbra, y los demás no saben bien cómo recibirlo. Pero después me contó que tiene un proyecto de ciencias sobre ecosistemas de agua dulce, y que le preocupa no tener tiempo suficiente para terminarlo bien». Una pausa. «Me habló durante 40 minutos. Yo no sabía que podía hablar así». «¿Mateo?». «Yo», dijo Rodrigo. Valeria giró la cara hacia él. En su expresión había algo que no era exactamente ternura, pero que se le acercaba desde un ángulo inesperado. «Los dos tienen eso en común», dijo. «Luciana tampoco para de hablar cuando encuentra a alguien que la escucha de verdad». «¿Y tú?», preguntó Rodrigo. «¿Yo qué? ¿Tú cuándo fue la última vez que alguien te escuchó de verdad?». La pregunta quedó suspendida entre ellos en el corredor silencioso. Valeria miró su café frío. Luego miró el árbol del patio. Luego miró a Rodrigo con esa mirada directa que él ya conocía, pero que esta vez tenía algo diferente adentro. Una fisura pequeña. Del tipo que no aparece por debilidad, sino por lo contrario. Por el cansancio enorme de haber sido fuerte durante demasiado tiempo sin descanso. «No me acuerdo», dijo finalmente. Rodrigo no dijo nada. Solo escuchó, que era exactamente lo que ella había respondido sin decirlo. Y entonces Valeria habló. No de manera dramática, no con el tipo de confesión que busca impacto. Habló de la manera en que habla la gente cuando lleva demasiado tiempo sin hacerlo, y de repente encuentra un espacio donde es posible, despacio, con pausas, eligiendo las palabras con cuidado como quien camina sobre terreno que no conoce del todo pero que necesita cruzar. Habló de los primeros meses después de la demisión, de los días en que Luciana era un bebé recién nacido, y el diagnóstico llegó como una piedra que cayera desde muy alto, de cómo había aprendido a leer estudios médicos en el teléfono durante los turnos de lavandería porque nadie más iba a aprenderlos por ella, de las noches en que Luciana tenía episodios de falta de aire y ella la cargaba y le cantaba con una voz que no temblaba porque si la voz de la madre tiembla, los niños pequeños lo sienten y se asustan más, de cómo había aprendido a dividir el miedo, a guardarlo en compartimentos para que no llenara todo al mismo tiempo y la dejara sin funcionar. «¿Alguna vez pensaste en rendirte?», preguntó Rodrigo con cuidado. «No», dijo Valeria sin dudar. «Nunca». Una pausa. «Pero sí hubo noches en que pensé que no iba a poder, que era demasiado para una sola persona». Miró el árbol del patio. «Y luego venía la mañana y Luciana me miraba con esos ojos y me preguntaba si hoy iba a contarle algo nuevo. Y yo le inventaba algo, y ella se reía, y el día volvía a tener sentido». Rodrigo escuchó todo sin interrumpir. Cuando ella terminó,
El corredor estaba en silencio completo. Afuera el árbol del patio seguía ahí, pequeño y obstinado, creciendo en el único lugar que había encontrado disponible. «Mañana a las 7», dijo Rodrigo finalmente. «Mañana a las 7», confirmó Valeria. «Voy a estar aquí». Valeria lo miró. «No tienes que estarlo». «Lo sé». Ella sostuvo su mirada durante un momento. Y luego, con la misma naturalidad con que Luciana había puesto su mano sobre la de su madre horas antes, dijo: «El café de la máquina del tercer piso es menos malo que el del primero, por si llegas temprano», y se fue de vuelta a la habitación de su hija. Rodrigo se quedó solo en el corredor, con esa información completamente inútil y completamente necesaria al mismo tiempo. Salió del hospital cuando ya era de noche. En el estacionamiento, antes de arrancar, sacó el teléfono y escribió un mensaje a Mateo. «¿Cómo va el proyecto de ecosistemas? Si quieres el fin de semana te ayudo con la parte de construcción del modelo». La respuesta llegó en 30 segundos. «¿En serio?» «Sí. ¿Puedo elegir qué ecosistema?» Rodrigo sonrió en la oscuridad del estacionamiento. «Tú eliges», escribió. Y arrancó hacia casa con algo que hacía mucho tiempo no llevaba en el vehículo, la sensación de que mañana importaba de verdad. Las 7 de la mañana en el Hospital Público de Santa Remedios tenían un sonido propio. No era el silencio de las madrugadas ni el ruido pleno del mediodía. Era algo intermedio. Pasos rápidos de personal que entraba al turno, carritos de equipos rodando por corredores, voces bajas que coordinaban sin dramatismo la logística de salvar vidas antes de que la mayoría de la ciudad terminara de despertarse. Rodrigo llegó a las 6:40. Subió al tercer piso, encontró la máquina de café que Valeria le había mencionado y comprobó que efectivamente era menos mala que la del primero. Se quedó de pie junto a la ventana con el vaso de cartón entre las manos, mirando el patio interior donde el árbol pequeño y obstinado seguía ahí, igual que siempre, sin pedir permiso a nadie para existir. Valeria llegó 10 minutos después. Lo vio junto a la ventana y se detuvo un segundo, apenas perceptible, antes de seguir caminando hacia él. Traía el mismo tipo de cansancio de siempre en los ojos, pero esta mañana había algo adicional. Una tensión específica alrededor de la mandíbula que Rodrigo ya sabía reconocer como la versión exterior de un miedo que ella no iba a nombrar en voz alta. Él le extendió un vaso de café sin decir nada. Ella lo tomó sin decir nada. Durante un momento los dos miraron el patio en silencio. Y ese silencio fue de los que no necesitan llenarse porque ya contienen todo lo necesario. «Ya la llevaron a preparación», dijo Valeria finalmente. «Entré a verla antes de que cerraran el área. Estaba tranquila». Pausa. «Me pidió que le cuidara el oso mientras ella dormía el sueño especial». Rodrigo miró el bolso de Valeria. La orejita rosada del peluche asomaba por la apertura superior. «¿Cómo lo recibió la enfermera Graciela?» «Con una canción», dijo Valeria, y su voz se quebró en la última sílaba con esa fractura pequeña que aparece cuando la emoción encuentra la única grieta disponible. Le cantó algo bajito mientras le ponían el suero. Luciana cerró los ojos y le preguntó si los soldaditos iban a estar listos. Graciela le dijo que ya estaban formados y esperando. Rodrigo no respondió. No había nada que responder que no disminuyera lo que acababa de escuchar. Bajaron juntos a la sala de espera del área quirúrgica. Era una sala diferente a las otras del hospital. Más pequeña, más silenciosa, con sillas alineadas contra las paredes y una mesa con revistas viejas que nadie leía, porque nadie en esa sala tenía capacidad de concentrarse en otra cosa que no fuera la puerta cerrada al fondo del corredor. Había otras familias esperando. Una pareja mayor tomada de la mano sin hablar. Una mujer joven que miraba el teléfono sin realmente verlo. Un hombre de mediana edad que se levantaba, caminaba 3 pasos, y volvía a sentarse en un ciclo que se repetía cada pocos minutos. Rodrigo y Valeria se sentaron juntos. El tiempo en esa sala tenía una calidad diferente al tiempo del mundo exterior. Afuera, el tiempo avanza. Adentro de esa sala el tiempo se suspende en un punto fijo, y todo lo que existe es la espera y la puerta cerrada, y el sonido de los propios pensamientos. Durante la primera hora hablaron poco. Valeria tenía el oso de peluche sobre las rodillas, las manos cruzadas sobre él, los ojos en la puerta. Rodrigo estaba a su lado con los codos sobre las rodillas, la cabeza ligeramente inclinada, presente de una manera que no requería palabras. Fue él quien habló primero.
El padre de Mateo que Mateo conoce, dijo de la nada, con esa manera que tienen las cosas importantes de salir cuando la guardia baja. No es el padre que yo quería ser cuando él nació. Pausa. Cuando nació Mateo lloré. Fui al baño del hospital para que nadie me viera y lloré durante varios minutos porque nunca había sentido algo así. Esa claridad absoluta de que algo importaba más que cualquier otra cosa. Valeria lo escuchaba sin mirarlo. Y después salí del baño. Contesté 3 llamadas de trabajo que habían entrado mientras estaba adentro. Y en algún momento, entre ese día y hoy, perdí el hilo que me conectaba con esa claridad. Miró sus propias manos. No sé exactamente cuándo. Eso es lo peor. Que no hay un momento específico donde pueda decir, ahí fue. Fue gradual. Fue tan gradual que no lo sentí. Así pasan casi todas las pérdidas importantes, dijo Valeria en voz baja. No de golpe. De a poco. Hasta que un día miras y ya no está. Rodrigo asintió. ¿Tú perdiste algo así?, preguntó. Además de lo que ya sé. Valeria tardó. Perdí la versión de mí misma que creía que las cosas se resuelven cuando haces todo bien, dijo. Trabajé bien, fui responsable, llegaba temprano, cumplía con todo, y de todas formas me quitaron el trabajo, me quitaron el seguro, me quitaron la estabilidad. Pausa. Tardé tiempo en entender que el mundo no funciona como una ecuación donde si pones los ingredientes correctos, sale el resultado correcto. A veces sale igual aunque hagas todo bien, y hay que seguir de todas formas. ¿Cómo aprendiste a seguir? Valeria miró el oso de peluche entre sus manos. Luciana, dijo simplemente. El primer día que la tuve en brazos y me miró con esos ojos enormes que no sabían todavía nada del mundo. Pensé, esta persona no eligió nacer en esta situación. No le pregunté si quería. Y entonces, lo único que tiene sentido es hacer que valga la pena. La puerta del área quirúrgica siguió cerrada. El hombre que caminaba 3 pasos y volvía seguía su ciclo. La pareja mayor seguía tomada de la mano. Afuera el hospital seguía funcionando con su lógica propia, indiferente al tiempo suspendido de esa sala pequeña. A la segunda hora, el doctor Emilio Fuentes salió por la puerta. Los 2 se pusieron de pie al mismo tiempo. El médico los miró con esa expresión entrenada que no adelanta nada antes de que sea el momento correcto, y Rodrigo sintió durante esos 3 segundos de distancia entre la puerta y donde ellos estaban algo que no había sentido desde que era niño. Miedo real. No el miedo calculado de los riesgos empresariales. Miedo sin control posible. ¿Cómo está?, preguntó Valeria, y su voz salió completamente firme. Ese tipo de firmeza que cuesta todo lo que una persona tiene. La cirugía está avanzando bien, dijo el doctor Fuentes. El equipo encontró que la válvula estaba en peor estado del que mostraban los últimos estudios, lo cual significa que la decisión de operar ahora fue absolutamente correcta. Pausa. Van a necesitar aproximadamente 2 horas más. Quería salir a informarles personalmente porque sé que la espera es la parte más difícil. Valeria exhaló. Un solo sonido. Breve y completo como la liberación de algo que se había estado sosteniendo con demasiado esfuerzo. «¿Está bien?», repitió, necesitando la confirmación directa. «Está bien», confirmó el doctor Fuentes. «Es una niña muy fuerte». Cuando el médico volvió a entrar por la puerta, Valeria se sentó despacio, y entonces, sin aviso, sin transición, sin el control habitual que lo prevenía todo, se cubrió el rostro con las manos y lloró. «Mateo, mándame a decir cómo sigue. Y papá, oye, lo del fin de semana del ecosistema, ¿sigue en pie?» Rodrigo, sigue en pie. Tú eliges el ecosistema. Mateo, río amazónico. Ya investigué. Te mando lo que encontré. Rodrigo guardó el teléfono y sintió algo que no tenía nombre preciso, pero que era una forma de gratitud. Le mostró el intercambio a Valeria sin decir nada. Ella lo leyó. Una sonrisa pequeña apareció en su rostro, la primera de la mañana. «Río amazónico», dijo. «Ambicioso. Sale a mí», respondió Rodrigo. Y en ese momento, en esa sala de espera con sillas de plástico y revistas viejas y tiempo suspendido, algo entre ellos se asentó en un lugar que no tenía nombre todavía, pero que era real y era sólido, y era completamente distinto a todo lo que había existido antes entre los dos. La puerta del área quirúrgica se abrió 2 horas después. El doctor Fuentes salió con una expresión diferente a la de antes. No la expresión entrenada de quien administra información.
la expresión de alguien que acaba de ser parte de algo que vale la pena. La cirugía fue exitosa, dijo. 3 palabras. Valeria cerró los ojos. Los mantuvo cerrados durante varios segundos, con el oso de peluche apretado contra el pecho exactamente como Luciana lo cargaba cuando Rodrigo la había visto por primera vez en esa carretera desierta. ¿Puedo verla?, preguntó con los ojos todavía cerrados. En 1 hora, cuando despierte de la anestesia, respondió el doctor Fuentes. Y señora Mendoza, quiero que sepa que su hija, incluso dormida, incluso en el quirófano, en algún momento hizo un gesto con la mano como si estuviera sosteniendo algo. Valeria abrió los ojos. La enfermera Graciela dijo que probablemente estaba buscando su oso. Continuó el médico con una sonrisa que no tenía nada de protocolo. Así que creo que cuando despierte va a ser lo primero que pida. Valeria miró el peluche entre sus manos. Y esta vez las lágrimas no pidieron permiso. Rodrigo estaba de pie a su lado. Y cuando Valeria, sin pensarlo, sin calcularlo, sin el escudo habitual de los años de soledad y resistencia, apoyó la frente brevemente en su hombro durante un segundo, que no fue más que eso, un segundo. Él no se movió. Solo estuvo ahí, que era exactamente lo que se necesitaba. Cuando se separaron, ninguno de los dos lo mencionó. No hacía falta. Algunas cosas no necesitan ser nombradas para ser reales. Voy a llamar a la enfermera Graciela, dijo Valeria, recuperando su voz práctica con esa capacidad suya de moverse entre mundos sin perder pie en ninguno. Voy por café, dijo Rodrigo. Del tercero. Bien, dijo ella. Y mientras caminaban en direcciones distintas por ese pasillo que ya conocían de memoria, los dos sabían, sin decirlo, que en 1 hora Luciana iba a despertar, y que el oso rosado iba a estar esperándola. Luciana despertó de la anestesia preguntando por su oso. Fue lo primero que dijo, antes de preguntar por su mamá, antes de preguntar si le había dolido, antes de procesar dónde estaba o qué había pasado. Sus ojos se abrieron lentamente en esa habitación de recuperación con sus luces tenues y sus máquinas silenciosas, y su primera palabra fue un nombre bordado en hilo azul. ¿Dónde está Lucioso? Valeria, que llevaba 40 minutos sentada junto a la cama esperando ese momento, puso el peluche rosado entre las manos de su hija antes de que la pregunta terminara de salir. Luciana lo abrazó contra su pecho con los ojos todavía semicerrados. «Estaba esperándote», dijo Valeria con una voz que no era del todo firme y que no intentaba serlo. «Lo sé», murmuró Luciana con esa certeza tranquila de los niños que no dudan de las cosas importantes. «Yo también lo esperaba a él». Cerró los ojos otra vez. Pero esta vez no era el sueño de la anestesia. Era el sueño limpio de alguien que por primera vez en mucho tiempo puede descansar de verdad, porque algo que estuvo roto durante demasiado tiempo acababa de ser reparado. El doctor Fuentes revisó sus signos vitales 1 hora después y dijo una frase que Valeria guardó en algún lugar donde se guardan las cosas que no se olvidan nunca. Su corazón está funcionando como siempre debió funcionar. La recuperación tomó días que fueron lentos al principio y luego comenzaron a acelerarse con esa velocidad particular de las cosas buenas cuando finalmente llegan. Luciana era el tipo de paciente que volvía locos a los médicos de la mejor manera posible. Preguntaba el nombre de cada medicamento. Quería saber exactamente para qué servía cada máquina conectada a su cuerpo. Y en el tercer día de recuperación, le pidió a la enfermera Graciela que le enseñara a leer el monitor de frecuencia cardíaca, porque quería ver con sus propios ojos cómo latía su corazón arreglado. Graciela le mostró. Luciana miró la línea verde subiendo y bajando en la pantalla durante un largo momento. «Antes se cansaba», dijo. «¿Verdad que ahora ya no se va a cansar?» «Ahora tiene mucho más fuerza», confirmó Graciela. Luciana asintió con la seriedad de quien acaba de recibir la información más importante de su vida. «Entonces, los soldaditos pueden descansar», dijo. «Ya hicieron su trabajo». Rodrigo volvió al hospital cada día durante la recuperación. No hizo anuncios al respecto. No lo planificó como una estrategia, ni lo pensó como un gesto calculado. Simplemente apareció, como había aparecido la tarde anterior a la cirugía, porque era donde necesitaba estar y porque había dejado de buscarle una justificación racional a eso. Traía jugo de la maquinita del pasillo. Se sentaba en la silla plástica. Escuchaba a Luciana hablar sobre el monitor cardíaco, sobre los sueños que había tenido durante la anestesia,
sobre un libro de animales marinos que la enfermera Graciela le había conseguido y que Luciana estudiaba con la concentración de una investigadora. Un día llegó con Mateo. No lo había planeado. Mateo había llamado esa mañana preguntando cómo seguía la niña del hospital, y Rodrigo, en lugar de responder con un mensaje, había dicho: ¿Quieres venir a conocerla? Mateo había tardado exactamente 2 segundos en responder que sí. Cuando entraron juntos a la habitación, Luciana levantó la vista de su libro de animales marinos y estudió a Mateo con esa franqueza absoluta suya. «Tú eres el del ecosistema del río», dijo. Mateo parpadeó, sorprendido de que ella lo supiera. «Mi papá me contó», explicó Luciana con total naturalidad. «¿Elegiste el Amazonas?» «Sí», dijo Mateo, todavía procesando que una niña de 4 años en una cama de hospital supiera eso. «Bien elegido», aprobó Luciana. «En el Amazonas hay delfines rosados. ¿Lo sabías?» «No», admitió Mateo. «Pues ya sabes». Volvió al libro. «Siéntate si quieres. Hay silla». Mateo miró a su padre. Rodrigo hizo un gesto que decía: «Ya te dije», y Mateo se sentó. Durante la hora siguiente, Luciana le explicó a Mateo todo lo que había aprendido sobre animales marinos. Mateo le contó sobre el proyecto del Amazonas, y en algún punto de esa conversación, los 2 niños estaban inclinados sobre el mismo libro señalando cosas y discutiendo con total seriedad si el tiburón ballena era técnicamente un pez o algo más complicado que eso. Rodrigo y Valeria observaban desde un lado de la habitación. «Hace 3 semanas no sabía que Mateo podía hablar así con alguien que acaba de conocer», dijo Rodrigo en voz baja. «Hace 3 semanas tú tampoco sabías escucharlo», respondió Valeria sin dureza. Rodrigo lo consideró. «Tienes razón. Casi siempre la tengo», dijo ella. Y había algo en su voz que no había estado antes. Algo ligero, casi cercano al humor, que llegó sin permiso y que los 2 dejaron estar sin comentarlo. Semanas después, Luciana recibió el alta médica. El doctor Fuentes firmó los documentos con esa satisfacción discreta de quien ejerce su trabajo bien y sabe cuándo algo salió exactamente como debía. La enfermera Graciela le regaló a Luciana un libro nuevo, este sobre océanos, con fotografías que ocupaban páginas enteras y colores que parecían imposibles para ser reales. Luciana lo abrazó junto al oso rosado, uno en cada brazo, y le dijo a Graciela que cuando fuera grande quería ser médica o marinera. Todavía no había decidido. «Puedes ser las 2», dijo Graciela. Luciana lo consideró con seriedad. «Médica marinera», dijo finalmente. «Eso, en el corredor», mientras Valeria terminaba los trámites de salida. Rodrigo se acuclilló frente a Luciana hasta quedar a su altura. «¿Te acuerdas de lo que te prometí?», preguntó. Luciana lo miró con esos ojos que no olvidaban nada. «El mar», dijo. «El mar», confirmó él. «¿Existe de verdad? Esta semana lo vas a ver tú misma». Luciana procesó eso durante un momento. Luego miró el libro de océanos entre sus brazos. Luego volvió a mirar a Rodrigo. «¿Es tan azul como en las fotos?» «Es más azul». «¿Y hace ruido?» «Un ruido que no se parece a ningún otro». Luciana asintió despacio, con la solemnidad de quien acaba de recibir confirmación de algo que había esperado mucho tiempo, sin estar completamente segura de que fuera real. «Bien», dijo. «Entonces vamos». El mar los recibió una mañana de cielo abierto y viento suave. Fueron los 4, Valeria, Luciana, Rodrigo y Mateo. Sin ceremonia, sin planificación excesiva, con el tipo de simplicidad que tienen las cosas cuando dejan de necesitar justificación. Luciana vio el océano por primera vez desde la orilla de una playa que no tenía nombre famoso ni turistas en exceso. Solo arena limpia y agua que llegaba hasta donde la vista alcanzaba y luego seguía. Se detuvo. No corrió hacia el agua como Rodrigo había imaginado que haría. Se detuvo en la orilla y se quedó completamente quieta durante un momento que nadie interrumpió, mirando esa extensión azul con una expresión que no era de asombro exactamente sino de reconocimiento, como si algo que había estado esperando sin saber que lo esperaba finalmente hubiera llegado. Luego se volvió hacia su madre. «Mamá», dijo con una voz que era la más pequeña y la más grande al mismo tiempo. «¿Papá también puede ver esto desde donde está?» Valeria se arrodilló en la arena junto a su hija. «Sí, mi amor», dijo. «Todo lo que tú ves, él lo ve contigo». Luciana asintió. Luego miró el mar otra vez. «Entonces está bien», dijo.
Porque es muy bonito para verlo solo. Valeria cerró los ojos un segundo. Solo uno. Luego los abrió y tomó la mano de su hija y caminaron juntas hacia el agua. Rodrigo se quedó unos pasos atrás, con Mateo a su lado. «Oye, papá», dijo Mateo en voz baja, mirando la escena frente a ellos. «¿Qué? Me alegra que hayas parado el carro ese día». Rodrigo miró a su hijo. 11 años, el mismo gesto de la mandíbula que él tenía cuando pensaba en algo con seriedad, los ojos puestos en Luciana y Valeria entrando al agua de la mano. «A mí también», dijo Rodrigo. Se quedaron los dos en silencio un momento. «¿Podemos venir otro día solo nosotros dos?», preguntó Mateo. «Al mar, digo. Sin prisa. Cuando quieras», respondió Rodrigo. «Tú eliges la fecha». Mateo asintió con esa satisfacción tranquila de quien acaba de recibir exactamente lo que necesitaba, sin tener que pedirlo 2 veces. Semanas después de ese día, Rodrigo firmó los documentos que reactivaban el proyecto Puente Vientos del Norte. No lo anunció en ningún comunicado corporativo. No hubo rueda de prensa ni fotografía oficial. Hubo una firma, una reunión breve con su equipo de ingeniería y una instrucción clara. El puente peatonal que conectaría las 2 colonias separadas por la barranca se construiría con los más altos estándares de seguridad laboral. Cada trabajador con equipo completo. Cada protocolo verificado 2 veces. Sin excepciones, sin atajos, sin la lógica de los márgenes que había gobernado sus decisiones durante demasiados años. En el expediente del proyecto, escribió una nota que nadie le pidió que escribiera y que no era para nadie en particular, y que era al mismo tiempo para todos. Este puente une 2 lugares que siempre debieron poder tocarse. Se construye en honor a todos los trabajadores que merecen volver a casa cada noche. No firmó la nota con su nombre. No hacía falta. Valeria dejó la lavandería un mes después. No porque Rodrigo se lo pidiera ni porque la situación económica de Luciana lo resolviera todo de un golpe. Lo dejó porque el director Aurelio Benítez, después de ver cómo ella había manejado cada conversación médica, cada negociación con la fundación, cada decisión difícil con una claridad y una presencia que él había visto pocas veces en personas con el doble de su experiencia, le ofreció un puesto en el área de gestión de casos sociales del hospital. El primer día que Valeria entró por la puerta principal del hospital de Santa Remedios, como parte del personal, la enfermera Graciela la estaba esperando en el pasillo, con 2 cafés de la máquina del 3er piso. «El primero siempre es el más difícil», dijo Graciela. «No», respondió Valeria tomando el vaso. «El primero ya fue hace mucho. Este es el que sigue». Luciana cumplió años semanas después del alta. Valeria le preguntó qué quería de regalo. Luciana pensó durante un tiempo que pareció desproporcionado para una pregunta simple, con esa seriedad suya que nunca había sido la de una niña de su edad, sino la de alguien que ha aprendido pronto que las cosas importan. «Quiero ir al mar otra vez», dijo finalmente. «Pero esta vez quiero llevarle una concha a papá, para que tenga algo del mar donde está». Valeria la miró durante un momento largo. «Eso se puede», dijo. «Y puede venir el señor Rodrigo y el de los delfines rosados. Si quieren venir, sí». «Quieren», dijo Luciana con total certeza. «Ya sé que quieren».